¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda entrevista en el canal SEOMAT. Estamos en una nueva etapa del canal, donde estamos compartiendo información, principalmente experiencias de vida de personas que han aplicado los conocimientos en su vida diaria, en su profesión y, ¿por qué no?, en su empresa también. Hoy tenemos a Julio César Suárez, quien nos va a hablar sobre investigación académica. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto. Igualmente. Julio, antes que nada agradecerte por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy principalmente sobre justamente el campo donde eres especialista, que es la investigación académica. Y creo que todos vamos a aprender más sobre este campo que puede sonar para muchos algo distante, algo complicado, algo complejo, ¿no? Yo primero te pregunto, ¿cómo te iniciaste en la investigación académica? ¿O cómo ha sido tu formación profesional y la que te ha llevado a ese campo? Bien, perfecto. En principio, un gusto de estar partícipe de esta entrevista. Sé que vamos a dialogar y sé que esto, bueno, va a ser muy fructífero para nosotros y para el público. Bueno, ¿cómo me inicié en la investigación? Creo que como de estudiante me gustaba la investigación, en realidad. Me gustaba leer varios temas, más temas sociales. Y con un amigo me acuerdo que le mencionaba, mira, hay escuela de Frankfurt, hay escuela de Viena. Le digo, mira, y esos han sido investigadores. Y de ciencias sociales, entonces le decía, un futuro quizás nosotros podamos hacer, aunque sea un poquito de lo que ellos hacían. Entonces fue en la universidad, en realidad. Luego, cuando salí de la universidad, mi tema era dedicarme a la docencia universitaria. Quería apuntar hacia eso como una profesión. Y bueno, de ahí surgió la idea de publicar primero en una revista indexada, después otra, ¿no? Con ayuda de un profesor en especial que me ayudó a publicar, y poco a poco me fui convirtiendo en un investigador RENASIC, ¿no? Bueno, recién estoy iniciando en la investigación RENASIC porque hay varios niveles, pero bueno, sí ya he publicado algunos artículos, algunos libros también, 2 libros en realidad, uno de investigación y uno académico. Y bueno, sí me interesa bastante la investigación por el contenido, que también el conocimiento y el aprender me gusta. Qué excelente. ¿Podrías comentarle a nuestro público en qué consiste este tipo de investigación? Sí. La investigación que realizo es un análisis sobre la psicología de masa, sobre todo. Okay. Me gusta analizar cómo piensan los grupos sociales, hacia dónde se dirigen, cuál es su entelequio, su sentido de vida, cómo ellos, los problemas psicosociales o los problemas económicos que pueden haber en un determinado país o determinadas neurosis que pueden haber en una región, cómo tratan de afrontarlo, cómo esas masas, por ejemplo, por el COVID, cómo tratan de afrontar esa pandemia. Y vimos que ahí había una histeria colectiva, ¿no? El papel, por ejemplo, que se acababa, los desinfectantes, que se acababan. Entonces vemos cómo las personas pueden reaccionar ante ciertos hechos biopolíticos, ¿no? Que de alguna manera afectan en su vida, pero también afectan en su psique. Sí, que es muy cierto lo que señalas. Básicamente la psicología es algo que creo que tenemos en toda nuestra existencia, que es algo muy cercano a nosotros. Si te tendría que preguntar alguna experiencia en particular que para ti significó un antes y un después en el sentido de decir, quiero ser investigador. Bien, la motivación de un profesor de la universidad no es psicólogo, es de ciencia de la comunicación. Es profesor de literatura, el profesor Ángel Centurión. Este doctor incentivó a la investigación, me dijo que haciendo investigaciones de alguna manera estábamos produciendo conocimiento también para otros, y también eso es algo enriquecedor, ¿no? Que hasta el día de hoy, bueno, hacer una investigación a mí no me causa molestia, sino incentivo de aprender, porque en la investigación vas aprendiendo, vas descubriendo nuevas cosas. Si haces una investigación como las que actualmente hago, son más cualitativas, hermenéuticas, de alguna manera de interpretación, tengo que leer y tengo que aprender nuevas cosas. Entonces, el aprender te hace sorprenderte. Entonces, esa curiosidad de sorprenderte es la que debe tener un investigador. Excelente. ¿Ser investigador en América Latina es difícil? Ser un investigador en América Latina, los presupuestos de alguna manera para la investigación en América Latina son muy bajos, a excepción de Brasil, que supera el 1% de su política que lo dedica a investigación. Entonces,
realmente viendo esas políticas en Latinoamérica de inversión a la investigación, sí es muy difícil, porque las universidades de alguna manera, si hablamos de la realidad peruana, es muy poco lo que se invierte en investigación. Recién hay un incentivo a los investigadores en el Perú, pero, por ejemplo, está muy descuidado. ¿Cuánto del PBI se invierte, por ejemplo, en investigación en el Perú? No es ni el 1% de lo que tiene Brasil. En realidad está muy descuidado este campo en Latinoamérica y en países de Asia, de Europa, sí. El PBI de alguna manera es mucho más que ese 1% de Brasil. ¿Qué es lo que han visto esos países en la investigación que crees que todavía los que toman las decisiones en Perú no han visto? El desarrollo tecnológico, porque ahora no hablamos solamente de ciencia, sino de tecnociencia. La tecnociencia está ligada a lo que es un desarrollo tecnológico y productivo. Y este desarrollo de crear nuevas cosas, nuevas tecnologías, ayuda también a la economía de un país. En ese campo el Perú está muy descuidado. El campo latinoamericano en sí está muy descuidado. Cuestiones que quizás en Estados Unidos, quizás en Europa invierten más porque de alguna manera producen más tecnología y eso desde antaño, ¿no? La revolución industrial empezó allá, empezó en esos países. Entonces como que acá recién recibimos esas nuevas tecnologías y bueno, no lo implementamos no tanto por esa curiosidad intelectual, creo, sino más por políticas que de alguna manera no ven, de repente ven con baja autoestima al ciudadano, ¿no? Que no puede de alguna manera ser como los de Europa, los de Estados Unidos. Justo le estaba hablando a mis estudiantes una cosa ahora en la universidad, les decía, ustedes son de igual de intelectuales o tienen más conocimientos que ellos, lo que nos ganan es en tecnología, en producción, en tecnociencia, pero de alguna manera culturalmente ustedes saben igual. Lo que el peruano muchas veces tiene, y las políticas peruanas me imagino que también, es lo que tiene la xenomanía, ¿no? Ese amor hacia lo extranjero, desmedido. Totalmente de acuerdo. Hay como un complejo de inferioridad, creo yo, ¿no? Que tenemos, que se arraiga de muchos años atrás. Algo que me llamó bastante la atención de tu historia como investigador es la figura que tienen los líderes, o sea, prácticamente la persona que te incentivó y que te motivó a dedicarte a la investigación son líderes, ¿no? Figuras que de alguna manera te motivan a hacer un cambio, ¿no? Y si hablamos de la psicología, ¿no? Podemos decir que es tu vocación, la psicología, ¿sí? ¿No? ¿Cómo te ha ayudado esa perspectiva que te da la psicología? ¿Qué herramientas te ha dado? ¿Qué visión te ha dado en lo que es la investigación en general? La psicología en sí, siempre me ha interesado la psicología de masas. Y la psicología de masas está muy ligada también a la rama de la sociología, por ejemplo, de la historia, entre otras. Y precisamente dentro de esa rama hay una rama de la psicología de masas que Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra judío que vivió en los campos nazis, dice, el hombre debe buscar un sentido de vida, porque si no busca ese sentido de vida, ese para qué vivir, va a caer no solo en la masa, sino en un sinsentido de su vida. Mejor dicho, todas las personas que se alejan de un sentido de vida auténtico, real, con propósito, dice que se hunde en la masa. Mejor dicho, siempre voy a hacer lo que los demás hacen o lo que los demás quieren que yo haga. Entonces, desde allí, esa perspectiva, empecé a estudiar mucho sus obras. Y desde esa perspectiva también hago algunos análisis de investigaciones. Lógicamente que esas investigaciones trato de interpretarlo con otros autores. Por ejemplo, Byung-Chul Han, que escribe sobre la realidad actual de psicopolítica, ¿no? Lipovetsky, que justamente es un filósofo que escribe muy similar a Frank sobre el sinsentido de vida. El narciso que está surgiendo en las nuevas sociedades, ¿no? Lipovetsky, William Darros, entre otros filósofos que escriben, y yo trato como que de recibir cada uno de ellos un mensaje y como que interpretar en ese mensaje y hacer un artículo, ¿no? Si es de interpretación, por ejemplo, pero también aplicarlos en algunos casos como algunos programas también que puedo hacer, ¿no? Programas, por ejemplo, de fenomenología para poder ver qué tanto sentido de vida tienen, por ejemplo, los jóvenes universitarios o los estudiantes. Entonces, así trato de analizar la psicología de masas en la actualidad. Excelente. Particularmente a mí me llamaría bastante la atención que filósofos lambayecanos, piuranos, peruanos nos ayuden a ver la realidad en que vivimos. Es, creo yo, caótica.
De alguna manera la filosofía nos ayuda, me parece, a organizar un poco esa visión y ese análisis que tenemos del mundo, ¿no? Porque así como tal, creo que necesitamos una herramienta adicional, ¿no? Entonces, ¿tienes algunos filósofos peruanos o sigues algunos filósofos peruanos que consideras que ayudan a comprender mejor nuestra situación? Filósofos peruanos, O latinoamericanos en general. bueno, si se puede hablar de un filósofo latinoamericano, Paulo Freire. Esto, por ejemplo, es un referente de la pedagogía del oprimido, por ejemplo, que me gustó esa obra. Tiene algunos escritos muy buenos en realidad, pero te habla desde una visión de que la educación no debe ser bancaria, por ejemplo. Mejor dicho, la educación no debe ser un recipiente, sino debe ser siempre una crítica, un análisis, una construcción de alguna manera, pero que te haga despertar el pensamiento, porque si no es algo necrofílico. Desde ahí, por ejemplo, puedo señalar a Paulo Freire, ¿no? Brasilero. Excelente. Hablemos sobre innovación. Un tema, creo yo, que está muy en boga, ¿no? Cuando vemos los avances tecnológicos, sin ir muy lejos, lo de la inteligencia artificial es impresionante, ¿no? Tengo entendido que la gente que está especializada en ese campo ya se lo veía venir, porque era como que el desarrollo tendía a eso, ¿no? De que la inteligencia artificial se vuelva un recurso usado por cualquier individuo, ¿no? Y también podemos hablar, por ejemplo, de la ciencia de datos, ¿no? El uso de datos masivos para la investigación que se está aplicando en cualquier ciencia, y de lo de las tecnologías de la información que ya hace varios años que están representando un recurso importante para el académico y el investigador. ¿Qué opinión te merece esta, digamos, oleada de tecnologías en lo que respecta a la innovación y la investigación? Justo esta pregunta me hace relacionar también a los filósofos latinoamericanos que me contabas, porque justo hay un filósofo latinoamericano que habla sobre esas realidades, que es Julián Daros, es argentino. Entonces él habla sobre las antropotecnias, sobre esas innovaciones tecnológicas que se hacen como inteligencia artificial, como selección germinal también. La ley de los tres padres, que ahora combinan, por ejemplo, células y pueden crear un ser humano con tres padres, ya no solamente con dos. O sea, Claro. eso hablamos de innovación, de tecnología. Y ojo que eso ya no es ciencia, porque la ciencia busca explicar, predecir, ¿sí? Y conocer una realidad. Y la ciencia aplicada busca experimentar, pero la tecnología busca producir para el mercado. Entonces lo que estamos hablando allí de tecnología es la producción, pero ya no es ciencia. Entonces, eso ya es una ideología, que esta ideología surge en Estados Unidos en la mitad del siglo XX, que se llama tecnociencia, que combinan la tecnología con la ciencia y lo llaman tecnociencia. Entonces, en esa tecnociencia, por ejemplo, la inteligencia artificial puede reemplazar ya a un ser humano, cuando el ser humano es otro tipo de antropología que nunca va a reemplazarlo una máquina. Se habla ya de selección germinal, por ejemplo, para hacer niños a la carta. Se habla, por ejemplo, de la ley de los tres padres, que en el año 2001 se intentó hacer en Estados Unidos, después por criterios éticos no se pudo, y en el año 2015 regresó nuevamente esa ley, y ahora sí permitido. En China la selección germinal se hizo en el 2015, por ejemplo, y continúa hasta ahora. Entonces vemos que esas tecnologías ya poshumanas van haciendo daño al ser humano en sí, van trastocando su dignidad, pero eso ya no es ciencia. Ahora esta llamada tecnociencia, esta nueva ideología, hace que la ciencia misma se desvirtúe, que se vuelva una ideología, más no algo del conocer, del conocimiento humano. Entiendo perfectamente. Estamos hablando que de alguna manera la ciencia está perdiendo o se está utilizando para un fin que no le corresponde. Llámese el fin de ampliar el conocimiento, ¿no? En todos sus aspectos. Y si hablamos de la parte positiva, podríamos hablar de una parte positiva de la tecnología en favor del desarrollo científico. Claro, ¿en qué se diferencia la tecnología de la ciencia? En que la tecnología, por ejemplo, siempre busca competencia. Mejor dicho, el que tiene mejor tecnología en un país es el que avanza más. Y la ciencia es compartida universalmente. Por ejemplo, no guardan esos principios. Pero lógicamente que la tecnología ayuda mucho, ¿no?, a una cultura.
pero lógicamente que es egoísta también en los conocimientos compartidos, no son universales. Pero lógicamente si construyes un celular muy adecuado, de repente nos está ayudando a, no sé, a grabar, nos está ayudando a tener mejores reportes del tiempo, no sé. Lógicamente que va a ayudar en esa cultura determinada, pero la tecnología no busca ayudar a todas las personas en realidad, sino en África pues estarían con la tecnología a la vanguardia, ¿sí? De repente para ayudar a los múltiples problemas que hay en ese continente. Lamentablemente la tecnología es para competencia y la ciencia siempre es universal, es compartida. Podemos hablar de que ese fin, digamos, sesgado que tiene la tecnología, no depende de la tecnología en sí, o sea, no es que sea algo que la tecnología en sí no sea mala, sino que los que tienen el poder sobre esta tecnología, los que tienen las herramientas, son realmente los que tienen un fin sesgados, ¿no? Muy pragmático, muy egoísta. De hecho que sí. La tecnología en sí no es mala porque es una producción. Su esencia es producir objetos. Lógicamente que el fin humano de esa tecnología es la competencia, ¿no? Lógicamente que es eso. Por ejemplo, alguien puede diseñar, no sé, una prótesis para una mano. Eso es tecnología, tampoco es ciencia, ¿no? El producir es una prótesis, pero va a ayudar a otras personas. Lógicamente que el fin político que se haga bajo una economía es otra cosa. Claro. ¿Sí? Por eso ahora se habla de tecnociencia. También la ciencia ahora también se ha vuelto mercantil. Ya la ciencia no es el fin que se diseñaba antes, que era el fin compartido, universal. Entiendo. Hablemos de nuestra realidad, tanto en Perú como América Latina. ¿Cómo la investigación puede contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra nación, de nuestra región, Latinoamérica? Bien, en el Perú, por ejemplo, la investigación, tanto en ingenierías, en medicina, en psicología y en otros campos, pueden aumentar mucho en el quehacer tecnológico. Nosotros estamos bastante, en esta tecnociencia estamos bastante en disparidad con otros países, inclusive con la región. En producción académica somos uno de los últimos países. Brasil, Chile y Argentina van a la vanguardia y en Latinoamérica somos uno de los últimos países. Entonces, con estas tecnociencias, si nos quedamos atrás, pues vamos a ser un país de recursos nada más que exporta materias primas primarias, pero no que produce algo. Entonces, desde allí, pues hay un malestar tanto económico que va a haber en el futuro, como tanto político también. Porque, ¿cómo se va a financiar el país sin tecnología a un futuro? En un futuro va a ser la competencia en la tecnociencia, en las tecnologías mismas que pueda producir un país. Los otros países van a seguir siendo subdesarrollados. Exacto, digamos que prolonga y hace permanecer la brecha tecnológica, científica que hay. Eso, por ejemplo, se dio cuenta Ecuador en el 2012, 2013, por ahí que creó esta Universidad del Conocimiento, Yachay, donde son carreras tecnológicas, donde son carreras de tecnociencia, mirando a un futuro. Ok, es como que el poder político de alguna manera sabe que no es algo que esté libre a elección, o sea, es una necesidad de cualquier nación promover, para no quedarse atrás de alguna manera, promover estos desarrollos. Ahora, pensemos un poco, pongamos un escenario imaginario, donde seas, digamos, un asesor de algún político, pongamos, no sé, un gobernador regional, un alcalde, o por qué no un presidente, ¿no? ¿Cómo podrías hacerle ver a este líder, ¿no?, el impacto tangible que tiene la investigación en la vida cotidiana de los peruanos o de cualquier, digamos, latinoamericano? Enseñarles las realidades también de otros países, ¿no? Cómo han surgido a través de la ciencia, de la tecnología, sería un buen ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, países como Singapur, países como Finlandia, y entre otros países como a través de la ciencia han podido progresar. El mismo Israel es un desierto, pero a través de la tecnología han convertido el desierto en algo fructífero.
Entonces, enseñar esas realidades es algo bueno. Acá el Perú tiene recursos, materia prima, pero lo que no tiene es tecnología. Si Israel es un país muy potente es por la tecnología, por la ciencia. Entonces el Perú, teniendo todos esos recursos, si invirtiera más en tecnología y en ciencia, ¿qué podría ser, ¿no?, a un futuro? Entonces, sería enseñando con el ejemplo también, incentivando y motivando con esos ejemplos de afuera. Países que no tienen nada, desiertos, y en países asiáticos, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo está su desarrollo tecnológico y su economía gracias a la ciencia y la tecnología, justamente? Exacto. Claro, de alguna manera si nos ponemos a ver cuáles son los países que han avanzado más económicamente. Digamos económicamente porque lo de culturalmente y socialmente es debatible, ¿no? Sí. Pero económicamente hablando, riqueza, digamos, los presupuestos, el interés que se tiene en la investigación es evidente. Entonces, como dicen, por algo será, ¿no? Es algo que les ha rendido frutos y que les ha generado ventajas, ¿no? Sea cual fuere la finalidad, porque probablemente una de las finalidades sea justamente crear esas ventajas. Pero bueno, se ha desarrollado eso. Ahora, hablemos sobre educación, que creo que es un concepto, un tema muy ligado a la investigación, a la innovación, a la tecnología. ¿Cómo la investigación o la cultura y el perfil del investigador puede mejorar la educación de Perú o los países de Latinoamérica? Despertando la curiosidad intelectual del estudiante, porque la investigación es despertar la curiosidad intelectual de un ser humano, la curiosidad intelectual que lo tiene por algo espontáneo, por un conocimiento espontáneo. Nadie esfuerza a alguna persona a ser curioso intelectualmente. La persona tiene intrínsecamente ese querer conocer, y eso lo sabemos desde filosofía, querer conocer la verdad. Y ahí está la investigación, justamente, ¿no? Entonces, despertar esa curiosidad intelectual del estudiante es proponerle problemas, es proponerle casos, es proponerle algunos proyectos para que se puedan desarrollar en los centros educativos, lógicamente. Hablemos de algunos casos, podemos decir, de éxito, ¿no? Si hablamos de sistemas educativos que han utilizado la investigación como un potenciador del desarrollo personal y cognitivo de los jóvenes, de los niños, ¿podemos mencionar algunos casos en el mundo? El programa Yachay de Ecuador, por ejemplo, es un caso latinoamericano que ya está dando resultados, ¿no? Porque ahí traen profesores, por ejemplo, de otros países, justamente para que incentiven, por ejemplo, en ciencias como biotecnología, nanotecnología, cuestiones que acá en Latinoamérica no se ve, ¿no? Entonces ya están dando resultados poco a poco, ¿no? Con inventivas, de alguna manera. Sí, yo creo que ese sería un buen caso latinoamericano, por ejemplo. Qué excelente. Bueno, con respecto al crecimiento económico, el crecimiento económico de nuestras naciones de Latinoamérica, nos comentaste de que la tecnología representa un gran avance y que va ligado a la investigación. ¿Consideras tú que, por ejemplo, dedicarle un 1% del PBI a la investigación mejoraría el crecimiento económico del país? Sí, si la tu respuesta es sí, ¿en cuánto tiempo y de qué manera? Claro, la investigación se ve a un largo plazo, ¿no? Por ejemplo, es la inversión de alguna manera que se va a hacer a unos 10 años, por ejemplo, donde puedan salir estos investigadores. Por ejemplo, la realidad latinoamericana es que en Brasil solamente se invierte el 1%, un pequeño margen más del 1%, pero en los otros países no. Entonces, si vemos el caso de Singapur, por ejemplo, o el caso de otros países que invierten mucho más en su PBI, más del 1%, han dado resultados, pero no han dado resultados próximos, siempre han dado resultados de una década, de 10 años para arriba. Digamos que hay que tener cierto poder político para hacer permanecer estas políticas, porque tarde o temprano nos darán los resultados que esperan. Así es. Bien, hablemos sobre los desafíos sociales, ¿no? Hemos hablado de la educación, gran agenda pendiente en Latinoamérica. Hemos hablado de tecnología, de ciencia. Hablemos de algunos aspectos de la sociedad, ¿no? La desigualdad, la falta de acceso a la salud, ¿no?
cómo la investigación puede aportar a que estos problemas de la sociedad sean mejor abordados o posteriormente mejor enfocados y solucionados. El problema, por ejemplo, de la salud, la educación, entre otros, también es un problema de vocación muchas veces. Miren esto, Daniel Alcides Carrión, ¿no? De alguna manera, en esta época, para descubrir la verruga, él mismo se inyectó. Entonces, fue todo un ejemplo de la medicina peruana. Pero ahora, como que esa vocación también se ha perdido. Y si no hay vocación dentro de una profesión, tampoco se puede hablar de que haya una investigación, ¿sí? Primero, yo creo que para todo investigador debe ser importante en la política peruana y en las sociedades crear vocaciones, crear un sentido de servicio y no que sea algo mercantil. Por ejemplo, me voy a la medicina porque así voy a ganar más. O estudio derecho porque así de repente voy a tener más reputación. Entonces también es un problema de vocación, de incentivar en la educación básica y un proyecto de vida sólido y una vocación, para que así también haya investigación. Y no quiero decir que sea como ese mártir, ¿no?, de Daniel Alcides Carrión, pero que se tenga una vocación por querer a su ciencia y querer descubrir otras cosas. Bueno, para el público de América Latina que no conoce el caso de Daniel Alcides Carrión, es un médico peruano, ¿no?, que se inyectó él mismo el virus de la viruela para poder analizarlo, digamos, en primera persona. Por eso se le llama el mártir justamente de la medicina. Es un caso emblemático, creo que en muchos países del mundo conocen este caso, de la viruela peruana específicamente. Hablemos un poco sobre el futuro, ¿no? ¿Te puedo llamar a alguien optimista en relación al futuro de la investigación? En el Perú, de alguna manera, ahora está surgiendo un incentivo por la investigación, ¿no? A los docentes universitarios ahora se les exige ser investigadores renací, ¿no?, que estén ligados de alguna manera a su producción intelectual, a las investigaciones que puedan hacer. Pero eso lo hacen más como un incentivo económico, no porque realmente a veces lo quieren hacer, ¿no? O sea, hay muchos casos donde, por ejemplo, ofrecen como mercancía, por ejemplo, te convertimos en investigador, ¿no? Cuestiones que desvirtualiza ese afán de tener un sentido de curiosidad por investigar. Ser investigador de alguna manera te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo, pero si lo haces con un motivo y un sentido de que quieres ser ese investigador en tu área, pues lo vas a hacer, pero no como un sentido mercantil, ¿no? Porque también se desvirtúa actualmente, y yo soy testigo de eso, que también puede haber una desvirtualización por lo económico. Wow. Soy investigador para ganar más, o soy investigador porque así voy a tener más reputación. Ser investigador significa, de alguna manera, apasionarte en lo que haces. Y esa pasión te debe llevar a hacer investigación. Y desde allí, más que veo un futuro optimista, veo que las personas puedan desarrollar la investigación, pero por una vocación personal, por algo que quieren ser, porque no es malo no ser investigador, no es malo no ser docente universitario nada más, o no es malo tener un oficio. De alguna manera, cada persona que pueda hacer algo importante, y es su sentido de hacerlo, lo está haciendo bien. Lógicamente que la investigación es también una vocación. ¿Consideras tú que el acceso a Internet, el acceso a información científica, el acceso a, digamos, cátedras de distintas universidades del mundo que nos facilita el Internet, pueden ser explotados de manera, digamos, positiva por los educadores para fomentar la investigación en los jóvenes? Sí, claro, si hablas de, por ejemplo, qué páginas, por ejemplo, los investigadores pueden recomendar, de hecho que sí, y hay muchas, ¿no?, que ellos pueden decir Scopus, Cielo, entre otras páginas, para que ellos vayan mostrando los ejemplos latinoamericanos y mundiales de cómo se hace investigación. Lógicamente que sí, mostrando conferencias, por ejemplo, de esos investigadores. Yo recomiendo mucho a un investigador que es Jordan Peterson, que es del área de psicología, pero se expanden conocimientos a otras áreas.
Y Jordan Peterson, por ejemplo, es una persona que hace muchas conferencias y es un investigador también. Claro, qué importante es tener estas figuras, ¿no? Con mucha personalidad. Sí he visto videos de Jordan Peterson, ¿no? Que de alguna manera inspiran, ¿no? Es como cuando uno quiere ser futbolista y tiene alguien a quien seguir, ¿no? Es mi héroe, a eso quiero llegar. O historias de los grandes científicos e investigadores que realmente inspiran. Leer la historia, por ejemplo, de un Stephen Hawking, leer la historia de un Albert Einstein y demás, ¿no? Isaac Newton, ¿no? Realmente son inspiradores. Y dado que hablamos de inspiración, ¿cuál sería tu mensaje para un joven, ¿no? 15, 16 años, terminando la secundaria, que quiera ser un investigador? Primero que vea cuál es su vocación, para qué quiere tener determinada carrera. Porque tener determinada carrera, sobre todo, yo veo que se debe hacer como un proyecto de vida, como un afán de servicio a otros, porque te sientes bien sirviendo a otros, porque cuando se encierra uno mismo en uno mismo, pues se neurotiza. Como dice, hay una frase que dice, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, no se encierran hacia adentro. Entonces, si yo digo, voy a estudiar determinada carrera para mí, para ser prestigioso, realmente me estoy condenando a ser un ser neurótico, a ser un ser que no voy a ser feliz. Entonces, primero mirar con vocación qué es lo que quiero hacer. Qué difícil proceso, ¿no? Es un proceso de introspección, de conocimiento de uno mismo, ¿no? De disciplina, ¿no? Porque, bueno, como muy bien señalas, hay muchos incentivos económicos para transformar o para sesgar el objetivo original que tiene la investigación, por un objetivo más comercial, más. Y si hablamos de palabras de aliento a estas personas que realmente quieren dedicarse a la investigación, pero que son muy conscientes que es algo que toma tiempo, es algo que probablemente no tenga réditos económicos significativos en el corto plazo. ¿Dónde sería o cuál sería su fuente de motivación? Como conversábamos hace un instante, que vean los personajes de alguna manera históricos, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein, como se decía, Stephen Hawking, que en su libro de Teoría del Todo, por ejemplo, él habla allí como después de ir a un congreso del Vaticano recién se le surgió la idea de hacer su teoría, ¿no? Y cómo de alguna manera tuvo que pasar su esposa, lo abandona, él sufre la enfermedad y cómo de alguna manera ese tener que hacer algo en la vida le surge la motivación justamente de investigar y de hacer algo importante como lo hizo. Entonces, ver la vida histórica de otros personajes también inspira, saber que eso se procura con el tiempo y esfuerzo sobre todo. Y en el camino está el gusto, en el camino está la motivación, no en el llegar, porque al llegar ya no se siente. El ser humano tiene algo que se atrofia siempre su capacidad de sentir placer. Mejor dicho, llegas a una meta y ya no quieres esa meta, quieres otra. Entonces el camino de la investigación es el gusto mismo de poder investigar y de tropezarte con algo que de repente no te sale en el momento. Aparte que es un proceso que no tiene fin, como la ciencia, ¿no? Nunca tiene fin. Bueno, Julio César, realmente ha sido muy inspirador y muy informativo. Creo yo que estamos de acuerdo que es una agenda pendiente en Perú y América Latina la investigación, pero es algo que se tiene que hacer, porque nos ayuda como seres humanos, como personas, ¿no? Nos ayuda a desarrollarnos y también a entender la realidad que nos rodea, ¿no? Muchas gracias, Julio César. Y bueno, esta ha sido nuestra segunda entrevista. Muchas gracias a todos los que nos han visto y bueno, tenemos más entrevistas en el futuro y muchas gracias nuevamente. Hasta luego.